Muy buenos días. Seguimos en el ambiente de esta semana de la Pasión. No estamos mirando la guía de Esdras, Nehemías y Esther, que vamos a retomar la próxima semana, Dios mediante. Lo hemos hecho así debido a domingos especiales, donde hemos tenido visitas, donde hemos hablado temas diferentes y por lo tanto hemos hecho un paréntesis con la guía devocional que retomaremos, si el Señor lo permite, muy pronto. Estas semanas estamos hablando de historias junto a la cruz en la Pascua judía. En el día de hoy vamos a hablar del centurión romano. Dice Marcos capítulo 15, versículo 39. Y el centurión que estaba frente a él, al ver que había expirado, clamando así, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Entre las personas que estuvieron ante la cruz del Señor Jesucristo, hemos reflexionado sobre los soldados romanos que mataron al Señor, que lo llevaron al lugar de la ejecución, que se burlaron, que sortearon las vestiduras, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a volver a uno de aquellos soldados que tuvo una actitud diferente al observar todo lo que había acontecido en aquellas tristes horas. No sabemos casi nada de él. No sabemos cómo se llamaba, qué aspecto tenía, de dónde era, si estaba o no estaba casado, si tenía o no tenía hijos. Pero podemos hacernos una idea de cómo sería un centurión romano en aquel momento. Para haber llegado al rango de centurión debía tener seguramente más de 30 años. Sería un soldado profesional que llevaría ya al menos la mitad de su vida en el ejército. En un tiempo cuando el imperio romano seguía extendiéndose y cuando al mismo tiempo había que mantener la paz romana que se había impuesto en medio mundo, las guerras estaban a la orden del día y un centurión habría visto de todo. Hasta no es nada improbable que este centurión, como otros muchos, llevara en su cuerpo las cicatrices de más de un roce con la muerte. Sería un hombre duro. Era la única manera de sobrevivir y la consecuencia de haber sobrevivido ejerciendo así su cargo. Sin embargo, para este centurión, el día que le tocó supervisar las ejecuciones de 3 hombres en las afueras de Jerusalén, sería un día que cambiaría su vida para siempre. Porque no cabe duda de que la muerte de Jesús de Nazaret sobre él tuvo un impacto cuando exclamó: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. ¿Por qué él exclamó esto? Bueno, por lo menos podemos señalar 3 cosas. En primer lugar, la forma de comportarse del Señor debió llamar su atención. Jesús era diferente. Si pensamos en cómo sería un condenado a muerte normal y corriente, y sabiendo lo que sabemos de Jesús, sería totalmente inconcebible que el centurión no notara algo diferente en él. Jesús era el Hijo de Dios hecho hombre. No había en él nada de pecado, ni siquiera en aquellas circunstancias de tanto sufrimiento e injusto. ¿Y qué diremos de las palabras del Señor? Tanto en el camino al lugar de la crucifixión como cuando ya estaba en la cruz. Este hombre le escucharía hablar de una manera extraña, impactante, y llegaría a la misma conclusión a la que llegaron los alguaciles del templo cuando le fueron a arrestar. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, dijeron ellos. Lo que uno dice cuando sabe que va a morir revela la clase de persona que es. Y las palabras del Señor durante las últimas horas de su vida no pudieron menos que sorprender e impresionar al hombre responsable de su ejecución. Luego tenemos los acontecimientos que acompañaron la muerte del Señor.
aquel viernes a las 12 del día, descendieron sobre la escena del Calvario unas tinieblas sobrenaturales y permanecieron allí hasta el momento en que el Señor expiró. Hubo además un terremoto y Mateo deja claro que tanto el centurión como los que estaban con él fueron testigos de aquel terremoto. Hubo otros sucesos sobrenaturales que tuvieron lugar como consecuencia directa de la muerte del Señor. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. De lo que el centurión se enteraría seguramente después. Pero lo lógico es que un hombre medianamente inteligente se preguntara si entre aquellas tinieblas, durante las horas de más luz, aquel temblor de tierra y la muerte del hombre que moría en la cruz al mediodía, podía existir alguna misteriosa conexión. Y finalmente la forma en que el Señor murió. Tal vez esto fuera lo que causó la mayor influencia para que él reaccionara de esta manera. Y esto no necesita ninguna conjetura, porque Marcos lo afirma claramente. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios, expresó después de ver cómo el Señor había expirado así. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo murió el Señor? Murió orando, hablando con su Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Murió orando por sus asesinos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Murió clamando a gran voz. Y ese clamor, nos dirá otro de los evangelios, fue tetelestai, consumado es. Finalmente murió por su propia voluntad y decisión. Habiendo dicho esto, expiró, entregó el espíritu. ¿Por qué murió el Señor antes que los dos ladrones? ¿Porque ellos eran más fuertes que él? ¿Porque el Señor fue crucificado primero? Absolutamente no. Jesús dijo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. El centurión habría visto morir a muchos en otras ejecuciones, tanto en la cruz como en el campo de batalla, pero nunca había visto morir a nadie así. Por eso no pudo evitar exclamar, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. No nos cabe la menor duda de que estas cosas que hemos señalado son las que llevaron al centurión a esta expresión y a esta convicción. Ahora, ¿cuál es la evidencia del impacto que la muerte de Jesús tuvo? En primer lugar, tenemos que señalar que el centurión tuvo miedo. Dice que el centurión y los que estaban guardando a Jesús habían visto el terremoto y todo lo que había sido hecho, temieron en gran manera. Mateo 27:54. Ese gran temor, y aún más en un hombre tan duro como lo sería el centurión, fue la señal primera de que había impactado en su mismo ser como en el resto de los soldados. El centurión creyó las palabras del centurión, las únicas palabras suyas de las que tenemos conocimiento. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios, es en realidad una profesión de fe en Jesús de Nazaret como hijo de Dios. Es cierto que no dijo el Hijo de Dios y que en los principales manuscritos del Nuevo Testamento no se distingue entre minúsculas y mayúsculas, y se podría argumentar que no dijo más que este hombre era un hijo de Dios. Sin embargo, parece más que probable
que al decir verdaderamente este hombre era hijo de Dios, estuviera refiriéndose al debate en torno a Jesús. Su propia pretensión de ser el Hijo de Dios, el rechazo claro, indignado de parte de los dirigentes religiosos que le decían, si eres hijo de Dios, baja ahora de la cruz. La gente que pasaba, si eres hijo de Dios, baja ahora de la cruz y creeremos en ti. El centurión debió escuchar todo esto y por eso se pronunció de manera espontánea en un veredicto y una convicción absolutamente clara. Este hombre era hijo de Dios. Él ya era creyente. ¡Qué extraordinario! ¡Qué maravillosa convicción! El centurión habló, no se lo pudo callar. Él podría haber creído y no haber abierto la boca. Pero en ese caso su fe no habría sido auténtica. Y nosotros no lo habríamos sabido. La fe es un asunto del corazón, pero solo se ve en sus efectos externos. Las palabras y los hechos. Y cuando hay en el corazón una fe verdadera, difícilmente se puede contener dentro de las paredes del corazón. Tiene que salir, tiene que manifestarse. Y la recién nacida fe de aquel centurión no podía evitar exclamar verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y Lucas, en el capítulo 23, versículo 44, añade un detalle extraordinario. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. No solo tuvo miedo, no solo llegó a creer, no solo habló, sino que también dio gloria a Dios. Y lo hizo diciendo lo que dijo. Sus palabras dieron gloria a Dios por cuanto al reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, estaba reconociendo también al Padre como el Padre de Jesús en un sentido especial y único. Porque más tarde Pablo lo diría, escribiendo a los Corintios, en su segunda carta, capítulo 5 y versículo 19, al decir, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. 4 cosas maravillosas que impactan nuestro corazón y que son una evidencia del impacto que tuvo en este hombre romano y duro la muerte de Jesús. La pregunta hoy es, ¿qué efecto ha causado la muerte de Jesús en tu corazón? ¿Te ha llevado a confesar la identidad de su persona? A manifestar fe, creyendo en aquel que murió en la cruz del Calvario para dar su vida por ti? Hoy es el momento oportuno para que puedas confesar tu fe. Mira a Jesús muriendo en la cruz. Observa los detalles extraordinarios de todo lo que aconteció alrededor de aquella muerte. Y entiende que aquello estaba sucediendo para que tú y yo hoy podamos confiar y confesar a Jesús, no solo como el Hijo de Dios, sino como nuestro Salvador. Oro a Dios para que hoy le confieses como le confieso yo. Mañana continuamos con otra historia junto a la cruz. Mantente
bendecible. Y nos vemos mañana si el Señor así lo permite.